Gracias, Pilar. Y de alguna manera vamos a seguir tocando temas del ámbito internacional. Los voy a llevar hasta México porque casi unas 100.000 personas han desaparecido desde que comenzó la guerra al narcotráfico hace unos 15 años. El pasado 8 de marzo, el colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México se movilizó en búsqueda de mujeres desaparecidas de su familia. Es por eso que la periodista uruguaya radicada en México, Eliana Gillette, preparó este informe que vamos a compartir en Ciudad Viva. Pues yo soy Juana, pues soy hermana de Viviana Elizabeth, que se encuentra desaparecida, y pues ahora estamos compañeras del colectivo, yo decidimos venir a la marcha, y pues básicamente pues una es pues por la lucha por nuestros derechos, la violencia, como al final de cuentas estamos viendo que afecta a todos los sectores, pero sobre todo como viéndolo ahora, no solamente como mujer y como antes yo lo veía antes de que mi hermana desapareciera, sino creo que ahora ha cambiado un poco la perspectiva, no solo porque es mujer, mi hermana, la que desapareció, sino que también somos mujeres las que hemos asumido la lucha de buscar a nuestros desaparecidos, hermanos, tíos, papás, sobrinos, amigos. Somos las mujeres quienes encabezamos esto, y creo también que esta es una lucha de las mujeres, y que además pues también tiene que ver un buen con los roles de género y justamente las violencias que se viven. Mi nombre es Aurea Rubí Reyes Escobar y vengo a manifestar que no queremos ni una más desaparecida y ni una menos, porque quiero que mis hijas, mis hermanas, mi madre, mis compañeras, mis amigas salgan libres a la calle y regresen a su casa. Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos, hasta encontrarlas, hasta encontrarlas. Bueno, ese es el trabajo que preparaba la periodista uruguaya Eliana Gillette, que como decíamos está radicada en México, pero que vamos a recibir a esta hora aquí en TV Ciudad. Eliana, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días a todos, un saludo acá desde la capital mexicana, bien tempranito, 6:30 de la mañana estamos aquí. Tempranito, gracias, antes que nada por recibirnos a esta hora allí en Ciudad de México. Antes que nada también felicitaciones por el trabajo que estuviste realizando allí. ¿Cómo fue la cobertura de esa multitudinaria marcha? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, un poco también lo pensamos para poder hacerlo para que lo viera el público en Montevideo. Sabemos que el tema de la desaparición es algo muy sensible en el Uruguay. Y conversando con la producción del programa, más allá de las coberturas que yo hago para el semanario Brecha y de Montevideo y para algún otro medio independiente con el que colaboro, nos parecía importante que la gente en Uruguay viera quiénes llevan adelante esta lucha en México. Y como bien lo dice Juana Garrido en el informe que acaban de ver, pues son las mujeres las que han sostenido este movimiento nacional de búsqueda que comenzó muy precozmente. Tú mencionabas el aumento exponencial de la violencia que se vive en México en el año 2006, y para allá el año 2011 estaban las primeras movilizaciones, y para el año 2015 comienza este proceso de búsquedas nacionales que también es muy particular y que probablemente podamos seguir hablando en el correr de lo que vaya haciendo el programa, pero que son estas mismas mujeres quienes participan también de las búsquedas de fosas clandestinas, de las búsquedas en vida, de entrar a penales, de buscar en centros de reclusión. O sea, las mujeres tienen un papel central en el movimiento nacional de búsqueda de personas desaparecidas en México, que como decías, en este momento yo estaba revisando la cifra hoy, hay registro de 99.170 personas desaparecidas en México en este momento,
que aunque se considera oficialmente que es una cifra que crece desde el año 1965, el grueso de este número ha sucedido desde el año 2006 a la fecha, en los últimos 15 años, lo que le da, creo, una dimensión bastante preocupante, ¿no? Eliana, evidentemente por el trabajo que vos venís realizando y lo que vemos a nivel internacional, social, aquí en nuestro país también, la lucha tiene cara de mujer, ¿no? ¿Qué dicen las autoridades a propósito de estas cifras, como vos decías allí, casi 100.000 personas desaparecidas? ¿Cuáles son las respuestas? ¿Qué es lo que se dice? ¿Se está trabajando? Es importante señalar que recién con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, se reconoció una cifra negra oficial que es la cantidad de personas fallecidas, o sea, cuerpos de cadáveres que están en manos de los servicios médicos forenses o enterrados sin identificar, ya sea en fosas comunes o en panteones. Esa cifra está alrededor, estimada en 52.000 personas, que si la ponemos en dimensión de las 99.000 que hablábamos, pues podemos entender de que quien en realidad tiene una responsabilidad directa sobre esta situación, sobre estas cifras, es el Estado. Es la mala gestión que se ha hecho desde las fiscalías y desde los servicios médicos forenses, que incluso en la jornada de ayer el subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, retomaba nuevamente estas cifras y hacía un hincapié evidente y duro en la responsabilidad que tienen las autoridades locales de cada una de las 32 entidades mexicanas sobre esta situación, lo que no exime que también, obviamente, el nivel federal de justicia, de gobierno, perdón, ustedes recordarán que México es un país federal, que arriba tiene un nivel federal, ya sea de justicia también y de gobierno, que han sobre todo encaminado lo que se llama un mecanismo extraordinario de identificación forense, que acaba de nombrar 7 expertos, pero que obviamente tiene una tarea titánica por delante y que están nuevamente empezando de cero un poco. Un tema que también estaremos buscando reportear, pero que tiene una crisis monumental. Se está apostando por una especie de regionalización, de construir centros de identificación. Hay uno en Saltillo, en Coahuila, en el norte del país, y otro en el centro, en San Luis Potosí, que acaba de ser abierto. Entonces, por un lado, lo importante de la autoridad ha sido que ha reconocido recientemente la responsabilidad que tiene el Estado en esta dramática situación, ¿no? Ahí está. Y a propósito del Estado, diferentes colectivos están pidiendo la destitución del fiscal especializado en desapariciones. ¿Qué pasa allí? ¿Hay impericia? Se habla muchas veces de corrupción, justamente en aquel país. ¿Cómo está ese asunto? Exactamente, justo este colectivo Hasta Encontrarles, que fue el primero fundado en la Ciudad de México, en la capital mexicana, a finales del año 2018, o sea que ya tiene un trayecto considerable junto a los colectivos que han aparecido después, Una Luz de Esperanza, Buscando Corazones y Justicia, que son colectivos un poco posteriores, pero todos que tienen casos referidos a la Ciudad de México y el Estado de México, que es un poco la zona metropolitana que lo rodea, así como Montevideo, Canelones. Bueno, la Ciudad de México y el Estado de México tienen esa relación. Y estos colectivos se acaban de manifestar el día 15, el martes, aquí en la Ciudad de México, pidiendo la destitución del fiscal encargado, May Gómez, de la investigación en la capital. Lo acusan de haber tenido desde una actitud indolente en el trato a las víctimas, incluso de hasta haber perdido pruebas importantes, como por ejemplo el teléfono celular de una de las víctimas, que tenía una información valiosa. Para que se den idea de lo que estamos un poco hablando, fue una movilización bastante interesante, fue ampliamente cubierta por los medios de comunicación locales, internacionales. Estaban todas las agencias aquí en la sede de lo que se llama el Búnker, que es la sede de la Fiscalía de la Ciudad de México. Y finalmente quien bajó a atender el pliego petitorio de la familia fue Laura Borbolla, la encargada del área de género, que por primera vez se puede ver incluso frente a la prensa que una autoridad haga un compromiso público con las familias. El próximo 24 van a tener una reunión, así que también podemos irles dando avances sobre cómo sigue este tema, porque para recordarle a la audiencia, desde el año 2017 México tiene una ley general de desaparición forzada, y eso creó toda una nueva institución que son lo que llaman las comisiones de búsqueda, que lo que hizo el Estado fue separar un poco la investigación criminal de la búsqueda de las personas, algo que todavía no termina de funcionar bien y aceitarse, porque
pues obviamente hasta a uno le cuesta imaginar cómo sería buscar sin investigar o investigar sin buscar. Entonces, imagínense a las instituciones, ¿no? Claro. Eliana, bueno, hay muchísimos temas que podríamos seguir hablando, incluso tengo consultas para vos como periodista, cómo es vivir en México, ¿no? Y hacer tu labor, cuando se ha hablado muchas veces que justamente los colegas ponen en riesgo su vida y en algunos casos han sido asesinados. Pero seguramente lo vamos a hablar más adelante. En el final y en 30 segundos te pido, ¿qué pasa con la naturalización de las desapariciones? Comenzamos este contacto hablando de que hay más de 100.000, casi 100.000 desaparecidos. Nosotros en Uruguay, cuando hablamos de desapariciones, nos remitimos al pasado reciente y hablamos concretamente de la dictadura, y es una herida que no sana porque muchos de los que saben no han hablado y hay muchos que saben. ¿Qué pasa con la naturalización justamente en aquel país donde habitualmente desaparecen personas? Yo creo que la naturalización es más bien fuera de México. Aquí no se vive como algo natural, es un tema que se sufre cotidianamente. Y es bueno que países como el Uruguay, que comprenden lo que se trata esta herida, puedan un poco prestarle atención a un país hermano como este, que supo recibir incluso, como decías, en la dictadura a tantos uruguayos, que tantos han hecho su familia aquí, que tantos han tenido sus hijos aquí. Entonces a veces también creo que es un buen momento y esta es una buena oportunidad. Les agradezco a ustedes en el programa que puedan atender estos temas tan graves. Y yo creo que eso, como les decía, la violencia está lejos de ser naturalizada, así como ustedes han visto esta manifestación, hay manifestaciones constantemente hay brigadas de búsqueda, constantemente hay movimientos en pos de el fin de este flagelo de la desaparición y pidiendo un alto a la violencia, como decía también Rubí Reyes Escobar, que ni una más sea desaparecida. Así que bueno, también un poco los reporteros tenemos que ir plegándonos a atender esta que yo creo que actualmente es la mayor crisis de derechos humanos que vive el continente americano, ¿no? Eliana, te queremos agradecer todo el equipo de Ciudad Viva este contacto aquí en TV Ciudad, tan tempranito en México además, así que bueno, vamos a seguir viéndonos por la pantalla de TV Ciudad. Te mando un abrazo y gracias. Buen día, un gusto. Pendientes. Bueno, muy bien, estamos ahí, seguiremos